Bien, del mundo del mañana vamos a comenzar con el clima de tensión que se vive en este momento en Asia. China inició sus ejercicios militares con fuego real casi frente a Taiwán. Las operaciones bloquearon el acceso marítimo y aéreo a la isla desde 6 puntos distintos. Vamos a ver. Fue a través de la televisión estatal que China confirmó la realización de ejercicios militares, aumentando así la tensión con Taiwán. El país asiático ejecutó sus prácticas tal cual lo había advertido, tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. Las pruebas incluyen lanzamientos de misiles, muchas de ellas realizándose en aguas taiwanesas. Ante esto, el gobierno de Taiwán asegura estar listo para responder de ser necesario. Nuestro gobierno está aún más decidido a salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de nuestra nación. A la luz del escenario actual, nuestro gobierno no solo fortalecerá activamente sus capacidades de autodefensa, sino que también mantendrá estrechos vínculos con países afines como Estados Unidos. Juntos defenderemos el orden internacional. Ya que los ensayos de China se dieron desde 6 puntos distintos, durante los próximos 3 días se prohibirá el tráfico aéreo y marítimo en la zona, lo que supondrá un bloqueo a Taiwán, a la que Pekín considera una provincia separada. China acusa a Estados Unidos de poner en peligro su integridad territorial con la visita de Pelosi. Ante la situación y en un esfuerzo por calmar las tensiones, los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 emitieron una declaración conjunta dirigida a China pidiendo que no utilice la fuerza contra Taiwán. Bueno, a ver, Rolando, yo para cuando nací ya no había muro de Berlín, ya la Guerra Fría había cesado, pero parece que estuviéramos en una situación similar a la que se vivía hace más de 30 años. Claro, hay que tener en cuenta que la historia de conflicto entre China y Taiwán es muy antigua. Tal vez el rastro histórico que se tiene de Taiwán data en China durante una exploración en el año 300 a.C., cuando hablan ya de Taiwán, cuando no era propiamente Taiwán, pero pasó a ser parte del imperio chino. Sin embargo, después, durante muchos años, ha habido muchos conflictos respecto a Taiwán, que es prácticamente una isla que está frente a China. Después de la invasión de Japón, Taiwán se convirtió en parte de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés cae y nuevamente viene el conflicto respecto a lo que iba a pasar con China, con Taiwán. Dentro de China se produce una guerra interna, digamos, entre el comunismo y el partido ya de la nación que existía en ese momento, y los que pierden se refugian en Taiwán y se quedan ahí. Es por eso que ellos instauran posteriormente su gobierno, aunque nunca se independizan totalmente de China. Es ahí de donde viene todo el conflicto que estamos viendo en este momento. Taiwán es, digamos, una provincia, como dicen los chinos, que tiene su propio gobierno, tiene su propio mecanismo de gobierno, tiene sus elecciones, tiene una actividad económica muy dinámica, muy poderosa. De hecho, casi como hemos mencionado anteriormente, ellos controlan casi el 40% de la producción de chips y microprocesadores a nivel mundial. Perú tiene, por ejemplo, una fuerte relación comercial con Taiwán, aunque no lo creas. También exportamos gran cantidad de insumos, principalmente frutas, como los arándanos, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el gran problema. No es precisamente como una guerra fría como la que se conocía hace muchos años entre Estados Unidos y Rusia, pero sí podría desatar un nuevo capítulo respecto a una guerra comercial que termine arrastrando a varios países. Que es por donde también se está de pronto, digamos, tomando medidas en cuanto a Rusia, ¿no? Con el bloqueo comercial o las sanciones económicas. Pero uno se pregunta si no es reconocida por gran parte del mundo Taiwán como una nación independiente o una nación en sí misma. Ya me dirás tú qué organismos internacionales lo reconocen o no. ¿Por qué Estados Unidos se compraría este pleito en una circunstancia donde hay un conflicto en otra parte del mundo y donde estamos atravesando crisis económica mundial? Esa es precisamente la gran interrogante. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos ahí? Técnicamente, o desde un punto de vista legal o de acuerdos internacionales, China está realizando ejercicios militares en su mar territorial. ¿De acuerdo? O sea, no están violando ninguna ley. El tema es que los misiles que han lanzado han caído muy cerca de Taiwán. La principal actividad comercial de Taiwán se soporta sobre el transporte marítimo.
Todos estos misiles y estas operaciones militares han detenido el transporte marítimo en 6 puntos claves alrededor de Taiwán, lo cual ha generado una limitación respecto a sus exportaciones e importaciones. Es como un estate quieto. Les ha traído un perjuicio económico, no de mayor proporción, pero sí un perjuicio económico. Precisamente sobre este tema, desde Beijing, nuestra compañera Xi Yi de CGTN en español nos explica la posición del gobierno chino sobre estos ejercicios militares. China ha lanzado una serie de operaciones militares cerca de la región china de Taiwán en respuesta a la visita de Pelosi. A partir de la noche del martes 2 de agosto, el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China ha realizado simulacros conjuntos por aire y mar al norte, suroeste y sureste de la isla. El Comando de Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación de China realizó maniobras de entrenamiento de fuego real de largo alcance en el estrecho de Taiwán el jueves alrededor de la 1 por la tarde. También se llevaron a cabo pruebas de precisión con misiles convencionales en áreas específicas en la parte oriental del estrecho. El Comando de Teatro de Operaciones Oriental reportó que los resultados alcanzados fueron los esperados. Se espera que los simulacros continúen hasta el 7 de julio. El Ejército Popular de Liberación de China indicó que las maniobras militares tienen como objetivo ser una severa disuasión sobre el asunto de Taiwán y una seria advertencia para los partidarios de la llamada independencia de Taiwán. Desde Beijing, CGTN en español para la Alianza Informativa Latinoamericana. De todo nos pasó, vino también la pandemia, luego vino ese conflicto con Rusia. Cuando pretendemos tener la aspiración de ver en qué termina solucionándose acaso a fin de año lo que ocurre en Ucrania con Rusia, aparece esta situación que, aunque tú nos decías legalmente no se está infringiendo ninguna norma, está dentro de su mar haciendo este tipo de operaciones. Lo cierto es que sería ingenuo no tomar también esto como un ejercicio de amenaza acaso, de llamada de atención. Lo dice nuestra colega desde China. La posición del gobierno chino es precisamente demostrar su poderío bélico para detener o enfriar un poco este afán independentista que hay en Taiwán y decirles, por si acaso, ustedes siguen siendo parte de China. Los informes desde China se refieren a Taiwán como parte de China, la provincia china de Taiwán. O sea, ellos lo ven de esa manera. Legalmente también es así, solamente 15 países reconocen a Taiwán como una nación independiente. Naciones Unidas, de hecho, reconoce al gobierno chino, la República Popular China, con toda la extensión, incluyendo Taiwán. De Taiwán, como parte de su territorio. Así es, pero hay acuerdos comerciales que mantienen a Taiwán aparte. Entonces, esto crea como una especie de vacío. Te iba a decir, porque alguien podría, y que es una situación que se discutió respecto de finalmente un área de Ucrania también, que finalmente en el 2014, digamos, ganó como territorio prácticamente Rusia, pero alguien podría hablar de la libre determinación. Finalmente, tú también nos decías, hay acuerdos comerciales independientemente de Taiwán, fuera de China. Entonces, ¿cuál es la figura real? ¿A quiénes los ciudadanos taiwaneses declaran impuestos, no? Claro, los ciudadanos taiwaneses tributan y pagan sus impuestos y rinden cuentas al gobierno establecido en Taiwán. Tienen su propio marco legal, o sea, no dependen de las leyes de China, tienen su propio marco legal, pero no son un país propiamente. De hecho, los taiwaneses se reconocen como chinos, aunque no quieren ser parte de China. Es como un estado. Así es. Dentro de una misma república. Aunque no lo crean.